Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Antes de dar comienzo y darle la palabra a nuestros dos invitados, quiero comenzar expresando mi homenaje y mi estima por un cadete de la Escuela Naval que ha fallecido ayer en la Escuela Naval. Yo anoche asistí a su velorio, quedé muy impresionada por las manifestaciones, claro, de dolor. Era brigadier de su promoción y ha fallecido en un accidente lamentable. Naturalmente he sentido lo que es la unidad del sentimiento de una institución militar como esa, y quisiera naturalmente expresarle mi reconocimiento a su señor padre, el capitán retirado del ejército peruano, el señor Jaime Chávez Balcázar, de la misma manera que a su padrino, el general Jorge Chávez Cresta. El joven se llamaba Jaime Benjamín Chávez Balcázar. Mi solidaridad a su señora madre, a su padre, a sus parientes, y mi naturalmente respeto ante la desaparición de un joven que era una promesa para la Marina de Guerra del Perú. Dicho esto, quiero presentar por una parte a la señora Norma Correa, que es una antropóloga, es decir, estudia los comportamientos sociales, y el doctor Waldo Mendoza, que es un economista, que hace poco hemos invitado acá por su libro sobre el capítulo económico de la Constitución del año 1993. Ahora lo hemos invitado por otra razón que comparte con la señora Correa, que es la creación en el contexto del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, de 3 grupos de investigación sobre 3 aspectos fundamentales de nuestra vida pública. Por una parte, la reforma política a cargo de la doctora Milagros Campos, y el tema del crecimiento económico inclusivo de Waldo Mendoza, y la señora Correa, aquí presente, el tema de la lucha contra la pobreza, políticas públicas contra la pobreza en nuestro país. Estamos ante una situación diferente. Durante toda esta semana hemos discutido intensamente los aspectos institucionales y políticos y jurídicos, y estamos al mismo tiempo ante el temor de que estos temas importantes, pero resulten un poco abstractos y alejados de las inquietudes de nuestros compatriotas, sobre todo de las regiones, que ven esto como debates alejados de la clase política en sus juegos, en sus intereses y en sus divisiones, y no entienden cómo les llega eso a ellos. Por eso celebro que se han creado estos 2 grupos de investigación con 2 profesores de la Universidad Católica conocidos por su voluntad de combinar el rigor de sus ciencias con una voluntad de hacer comprender lo que pasa verdaderamente en nuestra población. Yo quisiera comenzar hablando con el doctor Mendoza sobre la novedad que este grupo de estudios introduce respecto de lo último que había usted publicado, que en realidad era sobre las razones por las que hemos crecido a lo largo de este siglo. Y usted hace saber que desde el año, naturalmente, 20, la pandemia y luego el descalabro bajo Pedro Castillo nos ha hundido en un clima pesimista, del cual algunos creen que estamos saliendo este año 24. Si veo los diarios de hoy, hay señales de que estamos mejorando, y algunos creen, como el presidente del Banco Central, que con un poco de suerte y habida cuenta de que no habrá el niño tan temido, podremos llegar a 3%. Pero ¿qué hace falta, señor Mendoza, para que este crecimiento sea, como usted lo dice y lo subraya, inclusivo? Gracias, Fernando, por la invitación. El tema tiene 2 partes, ¿no? Crecimiento e inclusión social. Sobre el crecimiento hemos hablado bastante, sobre inclusión social no mucho. La idea básica es que el crecimiento inclusivo permite que del crecimiento se beneficie una parte mayoritaria de la población. En concreto, un crecimiento que permita bajar la pobreza y al mismo tiempo mejorar la distribución del ingreso. Eso es puntos más, puntos menos el crecimiento inclusivo. Sin embargo, hay un matiz que es bien importante. Algunos autores consideran que este crecimiento se hace inclusivo si cambiamos radicalmente el estilo de crecimiento económico. Digamos, caricaturizando, de un modelo primario exportador pasamos a un modelo industrial. Un modelo industrial sería más inclusivo porque incorpora muchos sectores de la actividad económica, entonces sería inclusivo.
esa es una manera de ver el crecimiento inclusivo. Hacer inclusivo el crecimiento cambiando radicalmente la manera de crecer, el estilo de crecimiento, el modelo de crecimiento. Eso nos interesa. ¿Cómo se puede cambiar radicalmente, ha dicho usted, el estilo de crecimiento? Un ejemplo, un intento es una ley que se ha dado hace poco, la ley 31969. Es una ley que se dio a fines del año pasado. Es una ley de beneficios tributarios para el sector textil, confecciones, agro, el sector agroexportador, etcétera, dándole incentivos especiales, menores tributos, algunos beneficios específicos, con la esperanza, con la expectativa de que estos sectores renazcan. Entonces, si el sector textil crece, si el sector confecciones crece, el crecimiento sería más inclusivo. Este método, salvo en contadas ocasiones, ha demostrado ser malísimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector textil se está impulsando un beneficio de reinversión tributaria. Tú reinviertes 100 de tus beneficios y pagas 20 soles menos de impuestos. Entonces, la idea es que con ese incentivo va a haber un boom de inversiones en el sector. Ese tipo de políticas, ya un poquito pasadas de moda, oliendo a naftalina, se han hecho antes, no han resultado. La dificultad más importante es que la pobre SUNAT ahora va a tener que perseguir a miles de empresas para ver cuántas son sus utilidades y cuánto han reinvertido. Tarea claramente imposible, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de políticas se intenta cambiar el modelo de crecimiento económico. Ese intento a veces es exitoso, bajo ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, en el caso peruano, ese tipo de políticas sectoriales se le llama, industriales es el término general, se hizo con la minería y la agroexportación. La famosa ley del año 20, ¿no? Claro, en la minería, 2000, perdón. En la minería desde los 90 y en la agroexportación de principios de este siglo. Pero estos sectores son muy particulares. Uno, tienen en su partida de nacimiento un montón de recursos que Dios nos ha dado. Los minerales siempre han estado allí, esa enorme costa siempre ha estado allí y el mercado está asegurado, es un mercado de exportación. En ese tipo de sectores, un gran impulso transitorio del Estado mueve ese motor. Bajando impuestos. Con beneficios, sí. Entonces, un gran impulso, les das un empujón y cuando ya pueden caminar solos, les quita los beneficios. Esa es la idea. Entonces, esta ley última, la 31969, me parece que es una pérdida de tiempo, es un intento de hacer esto. La otra vía, me estoy desviando demasiado, exagero un poco para que el público lo entienda, no importa cómo crezcas. Crece a la tasa más alta posible. Recauda lo más que puedas recaudar. 15.5% es la previsión para este año. Sí. Estamos un poco bajos, ¿eh? Sí, sí. Entonces, perdóneme que debamos ser puntuales, ir a una pausa, después de la cual usted retomará la palabra antes de dársela a Norma Correa para que nos diga cómo hace ella como antropóloga para hacer que esos análisis macroeconómicos aterricen en la reducción de la pobreza real. Nos lo dirá Norma Correa después de oír lo que complemente, después de la pausa, el profesor Waldo Mendoza. Conversando con dos científicos sociales, un economista, Waldo Mendoza, y una antropóloga, Norma Correa, ambos que dirigen grupos de investigación específicos creados en el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, con un financiamiento, los felicito, no obtenido del Fondo Nacional para la Democracia, NDE, que es la institución bipartidaria más destacada de los Estados Unidos, que existe de la época del presidente Ronald Reagan, que promovió su fundación con un financiamiento bipartidario y han conseguido un dinero para hacer una investigación de largo alcance sobre estos temas. Habíamos comenzado con el señor Mendoza, que nos está explicando a qué se refiere él cuando habla ahora, después de haber dado muestras de ortodoxia en su libro anterior sobre el capítulo económico de la Constitución del año 93, sobre un cambio del modelo de crecimiento. Señor Mendoza. Entonces decía que una manera de hacer del crecimiento inclusivo
es modificar el estilo de crecimiento económico, y lo que había dicho es que eso tiene sus límites, ¿no? Que es un deseo un poco romántico. En ciertas circunstancias, como en el caso que he explicado de la minería y la agroexportación, sectores que son enormes, tienen una escala enorme, tienen un mercado asegurado en la exportación y tenemos ventajas naturales. Los minerales siempre lo hemos tenido, la costa siempre ha estado allí. Entonces, en esas condiciones, un empujón del Estado resulta exitoso, ¿no? La otra manera de entender el crecimiento inclusivo es: preocúpate del crecimiento, ya no importa a través de qué sectores, si es con más motores mejor, pero eso no es lo relevante. Crece un montón, cobra todos los impuestos que puedas a los empresarios y con esos recursos haces políticas públicas inclusivas. Esa es la idea. Entonces, el crecimiento económico es algo que nos entiende mucho, además de generar empleo, más salarios y todo eso que todos conocemos, es una fábrica de recursos para el Estado. Para darnos una idea, entre el 91 y el 2021, los recursos públicos en soles se multiplicaron por 45. Recursos públicos se multiplicaron por 45. Así es. Y en una generación, en un lapso que hemos vivido usted y yo, creo que no la señora Correa, pero nosotros dos sí. Norma no. En 3 décadas, además, el presupuesto público real per cápita se multiplicó por 7. Y eso es crecimiento económico. Entonces, la idea es, teniendo un montón de recursos, tienes potencialmente la posibilidad de hacer buenas políticas públicas con la educación, la salud, los programas contra la pobreza y con eso incluir. Entonces, para dejar el espacio a Norma, son 2 maneras como concebir el crecimiento con inclusión social. Norma, todo está servido para que usted salga de toda forma de romanticismo y nos diga toda la crueldad y la negación del respeto a los seres humanos que significa la pobreza en un país que, como nos dice el señor Mendoza, tiene recursos, pero que no sabe cómo utilizarlos bien en las políticas sociales para las cuales usted va a darnos una orientación general. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días. En efecto, yo creo que en el Perú hemos perdido tiempo. Creo que estamos normalizando el tener una proporción importante de la población en pobreza. En estos momentos, más de 9 millones de ciudadanos en el territorio nacional. Y es importantísimo que eso cambie, tanto por cuestiones de justicia, pero además por cuestiones de legitimidad del propio modelo democrático, ¿no? Un modelo democrático que no está produciendo resultados, ¿no?, de desarrollo inclusivos, que no expande oportunidades, va a tener problemas, ¿no?, frente a la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, una primera idea que quiero compartir con todas las personas que nos escuchan aquí desde RPP es ubicarnos en el terreno. Y vamos a hacer una especie de película que ha pasado desde que empezó el milenio, ¿no?, año 2000 a la fecha, en lo que es el tema de pobreza. Y hemos pasado por 4 momentos. Hubo un primer momento donde la pobreza monetaria se redujo notablemente. Nos hemos olvidado que nosotros pasamos de tasas de pobreza monetaria de casi 60 puntos porcentuales alrededor del 2004, 2005, recordarás, Waldo, a alrededor de 20 puntos porcentuales hacia el 2015. O sea, es innegable esa reducción. A una tercera parte se pudo reducir el número de pobres en nuestro país, pobres monetariamente. Y fue efectivamente esa reducción de pobreza monetaria muy importante, está documentada, hizo que nuestro país se ha visto con expectativa, ¿no?, por la comunidad internacional. ¿Y qué hubo detrás? Como todo en la vida no hay una sola explicación, pero parte fundamental de esa reducción de pobreza monetaria tiene explicaciones en, ¿no?, la contribución del crecimiento económico, la expansión de la inversión público-privada, y ahí se incluye, por supuesto, también la expansión de una serie de servicios públicos, incluyendo programas sociales. Yo digo esto porque a veces me preocupa un poco, Fernando, a veces se niega lo que fue ese proceso de reducción, que por supuesto no resolvió todos los problemas, persistieron una serie de retos en desigualdad, pero se dio. ¿De ahí qué ocurrió? Luego de ese bajón importante de pobreza, que nos lleva de inicios del 2000 hacia 2014, 2015 más o menos, ¿no?, llegamos a un segundo momento, que es una especie pues de meseta,
donde las cifras no se movieron significativamente hacia el 2019, ¿no? Incluso recuerdo que en el año 2018, por primera vez en una década, se reportó un aumento de 1 punto porcentual de pobreza, ¿no? Que fue por un incremento de pobreza en Lima. ¿Y ¿no? por qué fue eso el año 19 antes de la pandemia? En el año 2018, perdón. En el año, 18. bueno, básicamente por un efecto que tenía que ver con el enfriamiento, ¿no? Del ritmo de crecimiento económico y que, bueno, tuvo impacto en Lima. Y después vamos a volver sobre el caso de Lima y el tema de pobreza urbana. Pero un poco lo que quiero graficar es que para que seguir todos esta película que estamos haciendo, en el año 2018 nos sorprendimos todos con ese aumento de 1 punto porcentual de pobreza, porque algo que no había ocurrido pues, en la última década, ¿no? De una manera el sistema político se había acostumbrado a que la pobreza caía, ¿no? De ahí llegamos al tercer momento, que fue el tsunami de la pandemia, ¿no? Porque eso impactó a nivel económico, a nivel social, significó para nosotros un retroceso de 10 años de avance en reducción de pobreza y nos elevó la pobreza hacia alrededor de 30 puntos porcentuales. Y eso, bueno, implicó que aproximadamente 3 millones de peruanos recayeron en pobreza y creo que todas las personas que nos siguen, Fernando, en RPP recuerdan lo duro que fueron esos años del 2020, 2021, ¿no? Con como la aparición de las ollas comunes, como en una efecto, respuesta espontánea de las bases populares ante una necesidad de sobrevivencia. Así es, la pérdida del empleo, ¿no? El efecto que tuvo también las cuarentenas prolongadas, ¿no? En el desarrollo de la economía familiar y, en fin, temas por los cuales hemos transitado todos los peruanos, ¿no? Y de ahí llegamos al cuarto momento de esta película, que es, ok, ¿qué pasó después de la pandemia? Entonces, en efecto, hubo una reducción de 30 puntos porcentuales a más o menos 25 puntos que se dio con el efecto de la reapertura económica, la reactivación. Pero aquí es donde viene la preocupación que yo quisiera poner sobre la mesa. Lamentablemente, la tendencia no continúa a la baja, sino al contrario. Hemos vuelto a una situación donde la pobreza se incrementa. ¿Desde qué año? Desde el 2022, ¿no? En adelante. Y eso es preocupante, ¿no? Porque, claro, era esperable que después del choque de la pandemia, ¿no? Iba pues a haber, digamos, una situación donde se iban a golpear indicadores económicos y sociales, ¿no? Pero, lamentablemente, el ritmo y la tendencia de reducción primero se paró y ahora la tendencia está al alza. Y hay varios elementos. Hay un tema que tiene que ver con el efecto de la inflación, también el tema de crisis política, yo pienso que ha desordenado mucho la gestión Pedro pública. Castillo, ¿no? Porque el 22 es el año de Pedro Castillo. Bueno, se desordenó mucho la gestión pública. Y entonces, para finalizar la idea, Fernando, esos son los 4 momentos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto del Perú? ¿Cuál es el reto del Perú en este momento? Tenemos que generar una estrategia de reducción de la pobreza efectiva, pero que va a tener que aprender a funcionar con vacas más flacas. Ya no son la situación que teníamos, ¿no? a inicios del milenio, ¿no? En la primera década. Estamos en un contexto económico distinto, un contexto internacional distinto, ¿no? Como siempre nos recuerda Waldo, somos una economía pequeña y abierta. Pero ¿no? nos ha dicho que los mercados existen, sí, para la minería, para la agroexportación, para la pesca. En Son efecto. los 3 rubros principales. Eso existe. En efecto, y el tema, bueno, y parte de, y eso lo hablaremos seguramente más adelante, de esta salida de pobreza tiene que ver no solamente con el mundo de programas sociales, que tienen mucho que aportar, sino tiene que ver también con una mirada más estratégica hacia el mundo productivo, hacia el empleo, que es lo que nos permite una salida sostenible. De acuerdo. Vamos a ir a una nueva pausa, después de la cual escucharemos otra vez a Waldo Mendoza, y cuando regrese la señora Correa nos dirá una palabra sobre el rol que ha jugado el MIDIS, que ya lleva más de 10 años de creado, y quiero saber si las políticas que se han aplicado ahí vienen siendo eficaces y están coordinadas con el conjunto del aparato público. Pero primero vayamos a una pausa. Conversando con el economista Waldo Mendoza y la antropóloga Norma Correa, responsables respectivamente de 2 grupos de investigación que han sido constituidos en el marco del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales con financiamiento del Fondo para el Refuerzamiento de la Democracia de los Estados Unidos. La palabra la tenía, me parece, para culminar Norma Correa. Bueno, continuando, ¿no? Con lo que venimos aquí discutiendo, el reto que enfrenta el Perú es recuperar el ritmo de reducción de pobreza. No podemos normalizar la situación actual. Creo que todas las personas que nos escuchan a nivel nacional son testigos que las condiciones de vida se han deteriorado.
Ahora, hay un tema que es importante un poco en esta, digamos, baño realidad, ¿no? Que es que no solamente estamos en diferentes condiciones a las que tuvimos al inicio del milenio, que fueron favorables, ¿no?, para esta reducción de pobreza importante que vimos, ¿no?, entre el 2004 al 2015, sino que adicionalmente el patrón de pobreza peruano se ha complejizado. ¿En qué sentido? Para tomar una metáfora futbolística, el Perú tiene que jugar un partido en 2 canchas paralelas. Y ahora digamos, no podemos evadir. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos la cancha de la pobreza rural, la pobreza más dura, la pobreza donde hay incluso dificultades, ¿no?, para el propio Estado a veces de llegar, de poder brindar los servicios. Esto afecta de manera especial a las zonas altoandinas, afecta también al cinturón de pobreza que se ha generado en el norte, parte costeña también, a la Amazonía, ¿no? La pobreza rural es importantísima, no puede salir del radar, ¿no? Es ahí donde se concentra la pobreza extrema. Pero, adicionalmente, ahora tenemos el enorme desafío de la pobreza urbana. Aproximadamente 70% de los pobres monetarios que tenemos hoy en el Perú están en ámbitos urbanos. ¿Cuál es el reto que enfrentamos? Que lo que ha hecho la política pública todos estos años, con aciertos y con aspectos por mejorar, ha estado principalmente concentrado en el ámbito rural. Y por buenas razones, ¿no? Eran los bolsones de pobreza, había que atenderlos, y ahí, insisto, hay mucho por hacer, no es que esa tarea se acabó, hay apremiantes necesidades. El tema es que tenemos que también responder al reto de la pobreza urbana, y es donde a la política social le falta dientes, le faltan instrumentos que hay que crear, hay que fortalecer, hay que, por ejemplo, preguntarnos qué papel van a tener los gobiernos locales, los gobiernos regionales en esta agenda. Es parte de la tarea que tenemos que hacer, y por eso es tan importante, Fernando, Waldo, que estas políticas que tienen que ver con la política social, el tema de reducción de pobreza, salgan de la inercia y empecemos a renovar, no en una lógica de borrón y cuenta nueva, porque se ha hecho mucho en el Perú, muy importante, creo que hemos hecho avances que a veces no reconocemos, no somos conscientes de lo que hemos avanzado en capacidad institucional, en una serie de temas que tienen que ver con pobreza y política social, pero claramente eso ya no va a ser suficiente ante el nuevo partido que enfrentamos. De acuerdo. Ahora, quisiera preguntarle al economista Waldo Mendoza, ¿qué relevancia tienen en el análisis que nos ha hecho 2 factores, que no sé si llamar sociales o cómo, que son el de la corrupción, que afecta sobre todo a las entidades del Estado, no solo, pero sobre todo, y la delincuencia? Porque los economistas traducen a cifras y números los fenómenos sociales, y queremos saber, porque se ha destacado el tema, cómo ve él que el acentuamiento de esas 2 amenazas que han existido siempre en nuestro país, pero que han adquirido un rol protagónico en la preocupación ciudadana, y muchos economistas hacen notar en las consecuencias sobre el crecimiento. Corrupción por un lado y delincuencia por otro. A la larga, todos los países crecen cuando su aparato productivo crece, cuando las empresas invierten, cuando hay más caminos, más carreteras, más fábricas, más computadoras. Y eso es inversión básicamente privada, ¿no? Y la inversión privada necesita de cierta tranquilidad macroeconómica, que felizmente, a pesar de todo lo que ha pasado en el país, la tenemos, pero también se necesita cierto ambiente de seguridad para invertir. Pensemos en los pequeños empresarios que ahora son amenazados o chantajeados. Están, por un lado, dudosos de seguir en la empresa e invertir, y por el otro lado están invirtiendo recursos en protegerse del chantaje, de la delincuencia. Entonces, la corrupción y la delincuencia evidentemente son factores que atentan contra el crecimiento económico de largo plazo, y es un aspecto que el país debe considerar como prioritario. De acuerdo, señora Correa, usted dice que a las políticas sociales hay que darles dientes. ¿Qué significa darles dientes? En particular al ministerio que se creó con ese objetivo, acompañar el crecimiento económico que era elevado en ese momento con políticas sociales específicas. Recordamos muy bien el rol que jugó su colega Carolina Trivelli en la creación, el diseño y la ejecución de políticas a partir del MIDIS.
Bueno, reducir la pobreza en este nuevo contexto claramente no es una tarea que dependa de un solo ministerio, ¿no? Hay, digamos, acciones que se pueden hacer desde la política pública, pero también hay acciones que son muy importantes que tienen que ver con el dinamismo de mercado, el crecimiento de la inversión, el ritmo de crecimiento económico, el empleo, porque recordemos que para que una familia salga sostenidamente de la pobreza, no va a salir con un bono que le des hoy o que le des mañana. Esa familia va a salir sostenidamente de la pobreza cuando puede generar ingresos, cuando también accede a servicios de mejor calidad, ¿no? Entonces, esa es la visión. El reto involucra, por supuesto, al MIDIS, pero también involucra a otros sectores dentro del aparato público. Pienso, por ejemplo, en el sector agricultura, pienso en el sector vivienda, ¿no? Que son fundamentales para generar condiciones y oportunidades tanto para ciudadanos rurales como urbanos, ¿no? Ahora, a ver, el MIDIS ya cumplió, ¿no? su primera década de creación. Yo creo que como concepto, ¿no? Era, digamos, esta idea de tener un ministerio un poco que articule, ¿no? Las acciones del Estado dirigidas a pobreza y exclusión. Yo tengo la impresión que el MIDIS ha ido, con el paso del tiempo, se ha debilitado, ¿no? Su capacidad articuladora, creo que es algo que se puede recuperar. Aquí me parece importantísimo el rol. ¿Por qué debilitado? ¿En qué se ha debilitado, pese a que, por lo que dice usted, se le necesitaba más que nunca? Yo creo que cuando se crea el MIDIS, ¿no? Y en los primeros años, algo que fue importante, ¿no? Para muchos de los avances que se lograron en esa época, era, digamos, era un trabajo articulado, ¿no? Con especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Creo que esa articulación entre MIDIS y MEF ha tenido subidas y bajadas en todo este tiempo. Creo que hay que fortalecer ese vínculo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que también trabajar de la mano con el MEF, además de ordenarnos temas de gasto público, también creo que genera un elemento importante de diálogo con las regiones. Ahora, un elemento que creo que ese es un desafío permanente es cómo se mejora el trabajo entre el nivel nacional del gobierno y el nivel de las regiones, ¿no? Y como sabemos hay diferentes situaciones, ¿no? Y las personas que nos escuchan conocen muy bien la realidad en sus regiones y saben que tenemos todo tipo de situación. Así como estemos en el gobierno regional, al nivel del gobierno regional hay situaciones de gobiernos regionales que están mucho más orientados a resolver problemas cotidianos de las personas y otros que lamentablemente no. Entonces, ¿qué ocurre? El asunto es que tiene que haber un aterrizaje muy concreto de las medidas vinculadas a superación de pobreza a los niveles locales y regionales. Mi preocupación es que yo no veo, y eso no es una novedad ahora, eso ya venimos arrastrando hace un tiempo, yo no veo necesariamente un alineamiento en esos objetivos a nivel de los gobiernos regionales tampoco. Por supuesto que hay casos que destacan por su compromiso, por su visión, pero no llegan a ser la mayoría, Fernando. Entonces, ¿acá qué ocurre? Tenemos mucho que ordenar a nivel regional y a nivel del gobierno central también, porque además de tener una mayor, y eso es un tema importante, ¿no? Porque las personas que nos escuchen, pero ¿qué es eso de la articulación? ¿No? Que es posiblemente una de las palabras más repetidas de la gestión pública en los últimos años, y es básicamente la capacidad que tenga el Estado para trabajar de la mano con otra entidad, porque las personas que nos escuchan saben muy bien que parte del problema que tenemos aquí en el Perú no es necesariamente un problema que nos falte dinero o que falten oficinas, no, lo que falta es la capacidad de coordinar hacia un objetivo concreto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en determinada zona del país un porcentaje elevado de niños con desnutrición y anemia. ¿Qué cosa urgente vamos a hacer para que eso cambie? ¿No? En un rango de tiempo razonable. ¿Por qué? Porque, y es muy importante, permíteme recordar acá un tema, Fernando, simplemente para que quede la idea. Esta agenda de desarrollo infantil temprano, que es muy concreta, y además que nuestro rango de intervención es corto. Si yo a un niño que está con anemia no lo saco en los primeros 1000 días de vida, ya le compliqué el futuro en varias dimensiones, lo saben los médicos bien. Entonces, por ejemplo, esa es una agenda muy concreta donde todos pueden contribuir, y lo que creo que también nos está faltando en esta historia es que a nivel de las altas esferas del gobierno, acá me refiero específicamente al rol de la presidencia, al rol de la PCM, empecemos a aterrizar en medidas que podamos de alguna manera monitorear desde los medios, desde la sociedad civil. Creo que estamos ya mucho tiempo dando discursos que, con buenas intenciones, ¿no? Bien intencionados, pero cómo eso está aterrizando. Yo creo que eso a la población, Fernando, y con esto termino, sí. Eso es lo que de alguna manera genera este desarraigo, el ver que el tiempo pasa, que las condiciones no mejoran.
De acuerdo. ¿No? Señor Mendoza, la señora Correa ha introducido a nuestra conversación el tema de la regionalización, que marcha en su historia paralelo a la cronología que han elaborado ustedes de lo económico y lo social durante este siglo. ¿Y qué piensa sacar usted como ministro de Economía que fue? Puesto lo que escuchamos con mucha frecuencia es que hay gobernadores regionales que dicen el MEF traba todo, no me da el dinero comprometido, no quiere que hagamos tales y cuales obras, y por otra parte el MEF dice no hay expedientes técnicos rigurosos, no hay garantías de que la inversión se haga y la tasa de ejecución de los presupuestos es paupérrima en las regiones. ¿Cómo resolver esta contradicción permanente entre el MEF y su rol director y los gobiernos regionales? Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa. El economista Waldo Mendoza y la antropóloga Norma Correa, ambos dirigen grupos de investigación sobre crecimiento económico inclusivo, Waldo Mendoza, y sobre lucha contra la pobreza, Norma Correa, y quería que el profesor Mendoza nos diga una palabra sobre su tesis básica. Acá hay una manera de abordar el crecimiento y debía contestar a la pregunta de ¿cómo ve usted la relación entre el Ministerio de Economía, que usted conoce bien por dentro porque ha sido ministro hace poco, y las regiones con el poder creciente que han ido adquiriendo? Hace un par de décadas se dio la ley de descentralización, ¿no?, que implicó darle un poco más de poder a las regiones, a los municipios. 20 años después creo que toca reflexionar si esta descentralización jugó un rol favorable para el país, ¿no? Uno mira las experiencias de Majes, Chavimochic, Chenecas, el endeudamiento del municipio de Lima, el tratamiento de rutas de Lima, y uno dice, ¿estará bien que estos grandes emprendimientos, que esta grande responsabilidad estén en manos de regiones o municipios? Posiblemente lo de Majes hace años que se hubiera solucionado si hubiera estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o en el Ministerio de Agricultura, en el Ejecutivo. El endeudamiento excesivo del municipio de Lima posiblemente no pasaría sin esta descentralización. Así que yo creo que es un buen momento para pensar. Yo creo que hay actividades que por su envergadura, por su importancia, deben ser de responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Lo cual significa dar un pequeño paso atrás. Sí, yo creo que hay que dar un pequeño paso atrás porque la descentralización no es un objetivo, es un medio para alcanzar ciertos fines, ¿no? Y si con esos medios estamos viendo que no alcanzamos los fines, corresponde pensar y de repente dar un paso atrás. Señora Correa, en su campo, que es la lucha contra la pobreza, lo que dice usted parece sugerir que teme que esta falta de dientes se traduzca en más asistencialismo y menos favorecimiento de la actividad productiva de los sectores sociales beneficiados por las políticas sociales del Ejecutivo. El tema, Fernando, es que para que una familia mejore sus condiciones de vida de manera sostenible, necesita, educación, salud, ¿no? Hay toda una discusión ahí de las múltiples dimensiones del bienestar de las personas, necesita acceso a fuentes de ingreso, ¿no? Sea empleo, sea autoempleo, pero eso tiene que darse. Si no, pues difícilmente va a ocurrir que salga a punta de una ayuda puntual, ¿no? Eso creo que todos los peruanos lo tienen absolutamente claro. Yo me he pasado muchos años haciendo investigación de campo sobre programas sociales y lo que manifiestan, ¿no?, las personas que reciben este tipo de servicios es su voluntad, ¿no?, de poder acceder a fuentes que les permitan crecer como individuos, como familias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A veces por política, a veces por inercia en la gestión pública, a veces también por esta situación complicada que hemos vivido en el Perú estos años, ¿no?, caemos en la solución fácil, ¿no? Y claro, a ver, hay una línea de atención de emergencia que es fundamental, ¿no? Temas, por ejemplo, de distribución de alimentos es fundamental cuando el hambre incrementa. Ahí tienes que resolver un problema cotidiano, un problema que afecta de manera especial, ¿no?, a la población urbana. También en la rural hay esa problemática, pero tiene otro matiz, ¿no? Y ahí, por ejemplo, importantísimo el rol de las ollas comunes. Pero ¿qué ocurre? Hay que dar el otro paso y es ahí donde creo que estamos perdiendo tiempo. Por ejemplo, si pensamos en los problemas de las personas en situación de pobreza en ciudades,
hay otro paquete de cosas que no estamos mirando. Por ejemplo, los temas de seguridad ciudadana, cómo eso limita no solamente la movilidad de la gente, su capacidad de trabajar, con el tema, por ejemplo, de las extorsiones. Temas como el transporte, personas que tienen que pasar 2, 3 horas para moverse de un punto a otro, con el costo que eso implica. Entonces, hay un paquete de temas más amplio que tendríamos que poner sobre la mesa si es que nos paramos bien en este nuevo contexto que enfrentamos. Por ejemplo, un tema para mí que es crítico, Fernando, además del desarrollo infantil temprano, que me parece una agenda que puede unir, que puede movilizar, donde puede haber colaboración pública y privada y donde sería ideal que el MINSA, el Ministerio de Salud, tuviera un rol más activo, ¿no?, que ha perdido en estos años, a mi juicio, ¿no?, está el tema de la juventud. Ya se nos va a acabar pronto el bono demográfico, que es esta especie de tinca, lotería, ¿no?, que tienen los países donde tienes una mayor proporción de tu campana demográfica en edad de trabajar. Eso en el Perú, algunos dicen que se acaba el 2027, el otro el 2030, pero el punto es que ya vamos de bajada, ¿no? Eso también repercutirá sobre el crecimiento económico, señor Mendoza, este bono demográfico que, claro que sí, según la señora Correa, llega pronto a su fin. Entonces, ¿qué ocurre? La agenda de la juventud. Juventud, educación, empleo, oportunidades productivas, es otro tema que está en el aire y que tenemos que empezar a organizar a respuestas. Porque ya para finalizar, Fernando, creo que uno de los riesgos que tenemos en el Perú en este momento es que estamos andando el debate público en canales muy separados, ¿no? Por un lado está un canal, sí, que es un registro más técnico, el registro político que en este país está plagado de tensiones cotidianas, el escándalo del día, pero después está el registro de lo que vive el día a día el ciudadano, esa política de lo cotidiano, del servicio que no te funciona, ¿no?, del trabajo que no encuentras, de los costos, de costo de vida que aumente. Entonces, yo creo que haríamos bien, ¿no?, en que ese debate de la gran política pública empiece a conectar más con esos retos cotidianos de los ciudadanos. Absolutamente, sí. Señor Mendoza, yo lo veía prestar mucha atención, yo sé que usted es sensible a estos temas de políticas sociales, pero me parece que sus ideas centrales, si no hay crecimiento económico, no se podrá resolver nada, y eso requiere, como lo ha dicho antes, que existan mientras más motores, mejor. Sí, el 23 es un ejemplo de que la macroeconomía es relevante para la pobreza, ¿no? En el 2023 el Producto Bruto Interno per cápita se ha caído, la recaudación se ha elevado, entonces estos dos canales que tiene el crecimiento para bajar la pobreza se han empobrecido, ¿no? Cuando hay crecimiento económico, por un lado crece el empleo, crecen los salarios, crece la masa salarial, la gente gasta más, baja la pobreza. Además, cuando hay crecimiento económico, la demanda por productos agrícolas, especialmente campesinos, se eleva. El campesino también se ve beneficiado con el crecimiento económico. Y por otro lado, cuando hay crecimiento económico hay más recaudación. Con más recaudación se pueden tener más recursos para juntos, Jaliwarma, Pensión 65. Todo eso ha jugado en contra en el 2023, de tal manera que cuando en mayo o junio nos den los datos de pobreza sobre el 2023, seguro que están por encima del 2022. La buena noticia es que este año va a ser relativamente distinto. El PIB va a crecer, yo creo que por encima del 3%. ¿Por encima del 3%? Sí, yo creo que sí. ¿Se pone en la franja de los economistas optimistas? Sí. La recaudación se va a recuperar. Pero se habla de 15.5 del PBI. Eso es lo que cobramos de impuestos. La recaudación. 15.5, de los más bajos. Sí, como porcentaje del Producto Bruto Interno. Sí. Pero con el crecimiento económico, la recaudación también se recupera. Y la inflación, que es un tema que no lo hemos tocado, que afectó mucho a la pobreza durante el 2023, este año ya no, porque ya la inflación está alrededor del 3% anual. Llegó a su rango meta. Le falta un poquito, pero está un 0.1%, pésimo, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que no hay que desconocer en las políticas sociales las cifras duras de la macroeconomía, señora Correa? Bueno, por supuesto, definitivamente política social y política económica tienen que ir de la mano, ¿no? Y como ha explicado Waldo, a ver, lo positivo es que algunos indicadores económicos se están recuperando, pero ¿dónde está el reto? Que ya han salido una serie de estimaciones privadas y próximamente tendremos las cifras oficiales del INEI. La pobreza va a subir, o sea, eso ya es una situación esperada. El tema es qué hacemos con eso, porque habrán los titulares y se conversará un tiempo, ¿no? Pero de ahí pasará
de la agenda pública y aparecerán otras cosas. Yo creo que tenemos que retomar, ¿no? La urgencia de actuar sobre el tema. Lo peor que podemos hacer como democracia es normalizar que más o menos un tercio de la población le va a tocar vivir así. Normalizar eso sería perfectamente escandaloso para un país con los recursos que tienen del Perú. Palabras finales, profesor Waldo Mendoza. Bueno, la importancia de una institución como el Consorcio de Investigación Económica y Social, de impulsar trabajos como este, que son teóricamente importantes, pero más importante que eso, que nos permiten discutir aspectos importantes de la realidad peruana. Yo creo que sobre eso estamos de acuerdo todos, y es un esfuerzo sumamente meritorio, y por eso nuestras felicitaciones a Javier Portocarrero, que es el que coordina el consorcio, de haber reunido a 58 instituciones que en otras oportunidades más bien pasaban haciendo una guerrilla entre ellas para ver quién conseguía financiamiento. Ahora han hecho el esfuerzo de ponerse todos unidos. Yo creo que es una de las pocas instituciones peruanas que reúne a 58 instituciones diferentes, ¿no? Y la presidenta es la profesora Yanina León, de la Yanina Católica. León. Nuestras felicitaciones, y ojalá que pueda venir pronto aquí a RPP para explicarnos cómo han conseguido este milagro de un verdadero consorcio de investigadores de diferentes horizontes y sensibilidades. Muchas gracias a Norma Correa y a Waldo Mendoza por su presencia acá este sábado por la mañana, y por el sabor de optimismo que nos dejan de que por lo menos las cosas se están tratando de ver con lucidez, con serenidad y sin un espíritu partidarista. Muchas gracias a ustedes por su sintonía.